salto el que dio en la mañana de hoy y desde la tarde de ayer el Dow Jones, porque se había bajado de los 22.000 puntos sensiblemente y hoy dio un brinco espectacular de más de un 1%, 1.19, que es una locura en valores de una bolsa como la de Wall Street, y se trepó a 22.057. Y el Standard & Poor's está en 2.488 y el Nasdaq en 6.432. Nos parece que no había llegado antes a esa cifra. Mientras tanto, Europa también sube, no pues de una manera tan intensa, pero está subiendo 0,61% el Eurostoxx. Está bajando curiosamente Londres, tal vez por el Brexit, mientras sube Frankfurt, sube París, sube Madrid, los indicadores más importantes de Europa. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué significa tanto entre los commodities? El WTI está en $48, 47.99, con una ligera tendencia bajista en la mañana, y el Brent en 54.04. No ocurre con frecuencia que un indicador sube y que el otro baja. Y el peso colombiano en 2.934, el dólar con respecto al peso. Y nos vamos a hablar de la economía colombiana porque algunos estaban haciendo cuentas de lo que iba a ser el crecimiento de la economía colombiana con la llegada del Papa Francisco. ¿Qué pasó realmente? Doctor Miguel Gómez Martínez, muy buenos días. Bueno, doctor Londoño, yo lo voy a sorprender porque hoy traigo una reflexión no solo sobre la visita del Papa y sobre aparentemente 6 millones de colombianos vieron en directo al Papa en las calles, en los eventos públicos, en las Eucaristías. 6 millones pues es una cifra muy importante, eso es casi el 15% de la población colombiana vio en directo al Papa, y se estima que otros 7 millones lo vieron en directo también en las transmisiones por televisión, que por cierto no fueron tan buenas como yo me imaginaba. La verdad me parece que, por lo menos la de la Eucaristía de Bogotá, me pareció que fue una transmisión muy pobre. Pero en líneas generales, lo que es impresionante es que si contamos 13 millones de colombianos, de casi 50 millones que somos, que vieron al Papa, pues eso desmiente a todos aquellos que creen que la religión pasó de moda y que es un atavismo, que es algo que está en el pasado, que hay ahí un temor mítico que afortunadamente la ciencia está desplazando. Yo creo que todavía la fe y la religión significan mucho para los colombianos. Pero yo quisiera hoy, si usted me lo permite, doctor Londoño, recordarle a los católicos que muy poco nos preocupamos por nuestra formación, que en materia de economía la Iglesia Católica ha dicho cosas trascendentales. Obviamente lo hace desde la perspectiva del humanismo. Para la Iglesia todo tiene que estar centrado en el hombre. El hombre es la razón de ser, el objeto de la creación más importante, y por lo tanto nada puede escapar a esa dimensión humanista que la Iglesia siempre quiere imprimirle a todas sus reflexiones. La Iglesia tiene varios textos que son importantísimos en economía y que están reagrupados en lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Para los que no se han leído esos textos, pues les recomiendo que lo hagan, porque uno se sorprende no solo por la calidad de los análisis, sino además por su pertinencia. Y quisiera citar 4 textos que me parecen a mí que son fundamentales y que son, de alguna forma, las columnas de esa doctrina social de la Iglesia. La primera es la encíclica Rerum Novarum de 1891, que fue publicada por León XIII y que marca un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez la Iglesia se mete directamente en un tema económico y enfatiza que el derecho al trabajo y el deber que tiene todo ciudadano a trabajar tiene que ir acompañado de condiciones dignas. Y si pensamos a finales del siglo XIX, cuando el capitalismo era realmente salvaje, el mensaje de Rerum Novarum fue realmente un choque de frente, pidiendo que los trabajadores tuvieran condiciones dignas y que fueran remunerados de manera justa. Y eso
cambió totalmente la manera como muchos percibían la relación entre la Iglesia y el sistema productivo. 40 años más tarde, Pío XI publicó en honor a Rerum Novarum una encíclica importantísima que se llama Quadragésimo Anno, a los 40 años de Rerum Novarum. Y ahí dice que entre el totalitarismo de derecha que está subiendo, que es el nazismo y el fascismo, y el totalitarismo de izquierda, que es el comunismo, la Iglesia propone el humanismo cristiano y lanza la idea de que ninguno de los dos totalitarismos es aceptable porque niegan no solo a Dios, sino adicionalmente porque desconocen los derechos de los hombres. Y aquí, en medio de ese frenesí que fueron los años 30, entender lo que Quadragésimo Anno significa para el debate económico en ese tiempo, pues demuestra el valor de la Iglesia enfrentándose a esas dos corrientes políticas que llevaban el viento en popa. Y 100 años más tarde, pero a los 100 años de Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II publica Centésimos Annus, que es una visión moderna de Rerum Novarum. Le hace todo un ayornamiento, como dirían los italianos, la pone al día y refleja muchísimo el problema del desempleo que tanto ha marcado al mundo occidental, la idea de que hay gente que está condenada a permanecer por fuera del ciclo económico porque no logran incorporarse de manera permanente, generar un ingreso para sostener sus familias y están condenados a la miseria. Y Juan Pablo II pone el dedo en la llaga diciendo, esto es un cáncer de la sociedad moderna, esto es inaceptable que en medio de tanta prosperidad que hemos logrado generar, al mismo tiempo tengamos tanta gente excluida de los beneficios del progreso. Y hay una última encíclica que marcó también una fase de la historia económica, es Populorum Progressio, del año 67, publicada por Paulo VI. Ahí la Iglesia incorpora a la reflexión de la doctrina social el concepto del subdesarrollo, que hay demasiados países ricos que no contribuyen a ayudar a los países pobres a salir de su subdesarrollo, y trae la idea de que el subdesarrollo tiene que ser combatido porque desvirtúa, desvaloriza el papel del ser humano, porque quienes viven en economías pobres y en medio de la miseria, en el fondo están excluidos de todos los beneficios que se han generado a nivel mundial. Entonces la Iglesia ha dicho cosas trascendentes. La Iglesia no se preocupa de la inflación, ni del desempleo, ni del déficit fiscal, no utiliza modelos econométricos como hacen los economistas, pero toca los temas que son realmente importantes. Y qué bueno sería que quienes rigen las políticas económicas y los empresarios refrescaran sus nociones de economía con los textos de la doctrina social, que recordaran que la avaricia y la acumulación excesiva de riqueza en medio de tanta pobreza y es un pésimo uso de la libertad económica. Entonces el Papa se fue, pero ojalá no se vaya de Colombia las enseñanzas y los mensajes de fondo que deja, y sobre todo qué bueno sería que en estos modelos económicos completamente desarticulados que hemos tenido en Colombia, recordáramos lo que dice la Iglesia, que el progreso económico es para mejorar la calidad de vida de los hombres, y no para generar acumulaciones o beneficios desmedidos para un pequeño grupo de ciudadanos. Ahí hay mucho por leer, hay mucho por aprender de lo que han dicho los papas sobre la economía. Y que el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Pues eso es bastante cierto, doctor Londoño. En el fondo pues no hay alternativa distinta a luchar contra la pobreza generando más crecimiento económico. Y sin crecimiento económico pues no estamos haciendo nada. Y fíjese usted que en los países en los que ha habido mucho desarrollo económico desaparecieron los pobres. Le pago por pobre que encuentre en la calle en Singapur. Dígame, ¿cuántos quiere encontrar? Le pago por ver. O en Corea del Sur, o en Taiwán, o en Hong Kong. El progreso, el desarrollo económico trae consigo la posibilidad de que los pobres dejen de serlo, que es lo esencial,
que es lo esencial, y sobre todo la gente que padece miseria. Y a propósito de eso, pues ya estamos centrados muy en septiembre y pongamos a un lado por un momento la visita del Papa y deme usted una perspectiva. ¿Cómo va a crecer la economía colombiana en este tercer trimestre? Ay, usted siempre con esas preguntas, para escucharlo a uno, lo veo muy mal. Veo otra vez, veo por debajo de 1.5. No hay ningún indicador que muestre que hay repunte de ninguno de los sectores claves de la economía, ni construcción, ni obras civiles, la industria manufacturera tampoco, y las exportaciones siguen pasmadas. Entonces esos que son, digamos, los motores del crecimiento económico no muestran señales de reactivación. Entonces, ¿por qué cambiaría la tendencia? Yo no veo por qué cambiaría. Y por lo tanto creo que vamos a estar por debajo de 1.5 otra vez. Ahí está la otra noticia aburrida, y es que la inflación dejó de bajar. No está subiendo, pero ya no está bajando. Entonces, en la medida en que no baja, el Banco de la República no va a poder seguir disminuyendo las tasas de intervención. Y eso pues es una señal aburrida, porque todos los que dependen del crédito pues no van a seguir teniendo el alivio que se esperaba que iba a producir con el descenso de la inflación. Entonces, por lo pronto, en los próximos 2 o 3 meses, yo no creo que el Banco de la República vuelva a bajar la tasa de intervención hasta que no confirme si esta tendencia al estancamiento en la inflación es permanente o es simplemente un brote temporal que podría también haberse producido. Eso tampoco es imposible que se haya producido. Hay que mirar la tendencia de la inflación para ver qué margen de maniobra le queda al Banco Central. Pero mientras se mantenga la tasa de usura por los lados del 32%, el crédito de consumo va con la tasa de usura. El microcrédito inclusive tiene tasas más altas, de las que no se hace mención con frecuencia, pero con el cuento de que están compitiendo con el gota a gota, pues cualquier tasa de interés es bajita. El gota a gota es el 20% semanal, entonces pues ante eso ¿qué se hace? De todas maneras, pues son indicadores económicos muy malos que hacen que la gente esté más pobre y que la gente tenga más dificultades para hacer comida, y ese es el tema central de la economía. Lo demás es literatura, los cuadros y las cifras y las cosas. A ver, ¿eso en qué se manifiesta en la vida social? En que la gente tenga un pasar digno, que las familias colombianas no estén por debajo de sus necesidades básicas, como dijo el DANE, que estaban el 32% de las familias colombianas, doctor Miguel. Es que son cifras escalofriantes. Sí, es que... ¿Cómo hace uno con una sociedad donde el 32% de las familias tienen hambre? A ver, sí, explíqueme. Mírelo usted, doctor Londoño, en las calles. Es que pues los que vivimos en estas grandes ciudades lo vemos todos los días. Usted ve una proliferación de pequeños negocios, de gente que vende arepas, de gente que se toma las esquinas para hacer cualquier tipo de comercio. Esa gente está en unas condiciones de precariedad impresionantes. O sea, esa gente no tiene ni atención médica, ni está cotizando para la pensión, ni tiene ninguna posibilidad de ahorrar. Esa gente vive realmente al día a día. Y eso pues un poco, tratando de hilar con lo que hablábamos de la doctrina social, es un poco sobre eso que la Iglesia periódicamente pone el dedo y dice, hola, cuidado, el modelo económico tiene que generar bienestar para todos, porque eso es de lo que se trata, es el hombre el que tiene que salir adelante de esto. No es un problema de la coherencia macroeconómica, ni de las cifras de los modelos econométricos, ni tiene nada que ver con el balance fiscal de mediano plazo. Aquí estamos hablando de gente que todas las mañanas se levanta a tratar de sobrevivir. Y eso es un reproche inmenso que tenemos que hacernos, porque no hemos logrado articular un modelo económico que les ayude a esas personas a salir gradualmente de la miseria. Entonces sí, esa es la realidad, así no la queramos aceptar y así políticamente el gobierno no quiera reconocerlo. Pero el problema de marginalidad es inmenso. Claro. Diciéndolo con toda brutalidad, esos marginados no son consumidores. Y en una economía donde no hay consumidores, ¿quién produce y para qué produce? Pues es que no son consumidores porque no pueden. No es porque no quieran, no porque no quieren. Obvio. No tienen cómo, a duras penas. No
Claro, no les alcanza para un pedazo de pan, entonces pues no están consumiendo pan y eso es aterrador. Eso es aterrador y eso no puede sobrevivir. Pues, doctor Miguel, qué interesante recuerdo hace usted de la Rerum Novarum, que además es una diatriba brutal contra el socialismo. Sí, es que está escrito en el momento en que los movimientos sindicales, muy marcados por el socialismo, estaban capturando la atención de todos los trabajadores. Entonces la Iglesia dice, no, cuidado, nosotros estamos a favor del derecho y de la dignidad del trabajo, nosotros también queremos en eso, no son solo los socialistas los que desean esa idea. Todos estos textos tienen un contexto político apasionante. Cuando los papas se pronuncian, generalmente sacuden los cimientos de la política económica porque dicen cosas de fondo. Dicen cosas de fondo, dice desde el punto de vista que a ellos le corresponde, que es el punto de vista de la moral y de la moral social. Ellos no son técnicos ni políticos. Lo repitió el Papa Francisco aquí en Bogotá. Pero hablan del hombre y del hombre que tiene que tener condiciones mínimas de existencia digna, que es de lo que se trata, de que no haya pobres ni miserables en una sociedad que en desarrollo se acomoda inmediatamente para que no los haya, como usted lo ve en cualquiera sociedad desarrollada del mundo. Los pobres, los miserables, los indigentes desaparecen como tienen que desaparecer. Sí, señor. Le doy una primicia, doctor Londoño. A ver, dígame. Estoy trabajando en un tema sobre los costos económicos que podría tener para España la separación de Cataluña. Puse a investigar sobre eso. Importantísimo. Le tengo unos momentos ahí interesantes sobre aquí nos hemos anticipado diciendo que eso es pésimo para España y tal vez peor para Cataluña, pero usted nos lo confirmará con cifras. Sí, señor. Quedamos comprometidos e invitados a semejante estudio. Doctor Miguel Gómez, muchísimas gracias. A ustedes, buen día.